Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Radha Govinda Mandir, aquí, y hoy tendremos una clase muy interesante acerca de un tema así muy importante. Primero que todo, por cuestiones académicas, tuve que estar checando, así como el impacto que ha tenido mi trabajo de tesis. Aquí está, ¿verdad? Una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India, por Editorial Académica Española. Aquí está el libro. Sí. Entonces, estaba viendo, porque me escribieron unas personas por ahí preguntándome, así que son eruditos también, de cristianos, de, así muy respetuosamente, que me estaban citando en una página que da la apariencia de ser de la Iglesia Católica, pero paralelamente esta página resulta que trae mucha información de la Iglesia Católica y todo eso, como si fuera una página meramente católica, pero ahí se menciona que son racionalista, credo racionalista y no sé qué, pero se cumple el famoso dicho de varios pensadores, no uno, así, e intelectuales han dicho, ¿no? Que me fastidian tanto los ateos porque nada más están hablando de la religión y Dios, más que los religiosos, así dijo. Se cumple mucho ese factor allí, pero ya independientemente de esto, el comentario cuando hacen referencia a mi tesis me felicitan, una tesis maravillosa, me dicen. Y lo dicen diciendo, primero vamos a ver una cosa muy importante, creo que es la más importante, que hablan diciendo que yo compruebo o que yo demuestro que los textos tanto védicos de la India, de la historia de Krishna, la India, todo eso, textos antiguos, las épicas antiguas védicas, como también incluso las historias cristianas, bíblicas, son pura ficción, aunque la gente les quiere creer en ellas, pero son pura mentira, y que son cosas sin sentido y así. Como un argumento muy típico y que solo la gente quiere añora creer que son verdad. Muy utilizado especialmente, bueno, es un argumento ya muy utilizado ahora por la gente que es de alguna rama, de alguna tendencia ateísta, materialista, y muy del tono, especialmente de la gente marxista y el ateísmo humanista y cientificista ateo. No voy a entrar hoy día, podemos dar una clase de las diferentes ramas del ateísmo, la psicología del ateísmo, todo eso. Podemos entrar en un estudio de eso, pero no es el punto aquí. Bueno, una sociedad libre y más en las redes, que hay libertad de expresión, en el que se permite la libertad de expresión, una cosa es muy importante, la libertad de ideas, de que el pensamiento de cada quien, la libertad de conciencia, y otra cosa es ya lo que científicamente se demuestra, o sea, separar hipótesis, incluso que pueden ser científicas o hechas por científicos, y las creencias personales que tiene cierta gente sobre el tema de la metafísica, del espíritu, espiritual del hombre, de la historia religiosa, y lo que científicamente las academias de ciencia han concluido, y las investigaciones científicas. Hay, por el lado de las ciencias históricas, ¿sí? Que son ramas de las ciencias sociales. Para empezar, quiero aclarar que yo jamás he dicho eso. O sea, yo jamás dije una cosa así. Al contrario, aquí en mi libro, y lo que sí yo hago la puntuación,
Así es en la revisión del orientalismo, que lamentablemente, y esto viene de, y me corregirá los que son más expertos en estas culturas, porque son más expertos que yo, gente más especializada. El problema fue, primero que todo, que si vemos el canon de lo que queda del Señor Jesucristo, de las enseñanzas del Señor Jesucristo, en ninguna parte el Señor, de los textos de los cuatro evangelios sinópticos y el otro, los tres sinópticos y el otro, el de Juan, en esos textos canónicos, no vemos una sola parte en que Jesús dice que los textos sagrados de otras culturas, que los textos, las enseñanzas de Krishna, especialmente del hinduismo o de Mohammed o de otras culturas, pero la India estaba presente, fueran falsas, fueran inverosímiles, nada de eso, jamás. Jesús nunca habló mal contra ninguna otra religión. Muestren, yo estoy abierto a que me muestren en los testamentos que diga Jesús eso. El único que habló así fue un seguidor del Señor Jesucristo, que es un santo en la tradición cristiana católica, que fue San Pablo de Tarso, dándole el mérito que merece por su sacrificio, por morir por el cristianismo. Pero San Pablo de Tarso, primero, nunca vivió con Jesús. San Pablo de Tarso tuvo un cisma, fue disidente de algunos de las enseñanzas del cristianismo como se practicaba por los apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, según me han dicho los expertos, yo lo leí hace mucho, pero me han reafirmado los que sí saben esto, que leen cristianos hermanos y eruditos cristianos, que tuvo un pleito muy fuerte con Pedro, San Pedro. O sea, el padre de la Iglesia Católica, digamos el primer papa, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, San Pedro, tuvo una pelea por cuestiones una disputa muy fuerte con él y entraron en pugna por su forma de relajar el cristianismo y adaptarlo para predicar, hacerlo más accesible a los que no eran judíos y rechazar muchas cosas para hacer un cristianismo diluido, adaptable a los no judíos. Tanto así que lo acusaron con el senderín y por eso muchos dicen eso, muchos expertos, que fue por eso que lo acusaron y los mismos cristianos para que se lo llevaran preso y lo ejecutaron en Roma. Bueno, es San Pablo de Tarso, su historia es muy clara en los textos tanto posteriores de la Iglesia, los primeros textos y antiguos de la tradición, los primeros de la Iglesia primitiva, los textos que hay, San Pablo de Tarso, y en los evangelios nunca vivió con Jesús, nunca estuvo al lado de Jesús, y él era una persona, sí, muy erudita, ciertamente, que en su religión sabía romano, sabía latín, sabía varias lenguas, pero era un perseguidor de los cristianos, con mucho fanatismo. Era cazador, fue un predador de los cristianos al principio, y es cuando está en un lugar, no me acuerdo si es Damasco, por ahí un lugar que se quedó sin agua, todo insolado, y es donde tiene una revelación del Señor Jesucristo, una luz, vio, y a partir de ahí cambió su vida, ¿sí? Y ya se iba a escapar de Roma, cuando le iban a agarrar, ya se andaba escapando, ¿no? Le dicen, oh, Vadis, ¿dónde vas? Que también dicen que se le apareció Cristo, o fue a San Pedro. Ya no me acuerdo si fue él o a San Pedro, ya no me acuerdo, pero bueno, los expertos en cristianismo pueden aclarar eso. Pero el hecho es que San Pablo de Tarso fue el que empezó a hablar que eran dioses falsos, la otra religión griega, dioses falsos, filosofía y religiones eran el diablo, anatema, condenables. Él fue el que hizo eso. No fue el Señor Jesucristo. No fue el Señor Jesucristo. Jamás él a lo mucho dijo a los fariseos, hipócritas, serpientes hipócritas. Un hipócrita significa aquel que engaña en nombre de una religión auténtica. Así me explico, que no cumple con su religión tal cual.
Bueno, entonces lamentablemente el cristianismo, en esa devoción sincera y no de mala fe, simplemente por convicción de que eran el único camino, el único Dios verdadero, el pueblo elegido de Dios, pero ahora con el Hijo de Dios, más que es que los judíos pensaron que cualquier otra religión que no fuera la suya era el diablo, era condenable, etcétera, etcétera. Y ellos tomaron la palabra mitología, mitos de griego, porque así los griegos llamaban a sus textos, en sus historias religiosas, en su historia tradicional, a sus relatos le llamaban mitos. ¿Qué quiere decir eso? Palabras. ¿Qué quiere decir relatos? No tenía una connotación de no existencia, de ficción, pero esa asociación, esa connotación que le dio San Pablo y todo el cristianismo de ese tiempo, que toda religión que no fuera la de ellos era mito en el sentido de total ficción. ¿Sí? Entonces, cuando voy ahora hablando ya, cuando llegan San Francisco Javier, jesuita, ¿verdad? Que llegó a la India, aplica el mismo criterio y lo mismo los primeros cristianos, el doctor. Hay varios especialistas que muestran que el cristianismo llegó mucho antes que el Islam, porque la historia oficial de la teología ortodoxa dice eso. Pero varios especialistas han explicado que no hay pruebas de que no. El cristianismo llegó casi en la época primitiva a la India. De hecho, ahí está la iglesia de Santo Tomás en la India. Ahí están las crónicas de Tomás que incluso dicen que Cristo fue a la India. Bueno, son textos, en fin, hay que discutan los especialistas, no es mi rama. Pero el punto que yo quiero hablar es que San Francisco Javier, él dijo abiertamente que venía a destruir los ídolos, de que su alma se regocijaría cuando destruyan esa religión. Y muchos misioneros de la época antes, no de ahorita, porque ahorita son muy respetuosos, la Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II, y han establecido que el respeto a todas las religiones, que Dios está en todas las religiones, son una época en que se pensaba así, ¿verdad? Acuérdense que quemaban a los que no eran de la religión católica, hasta los protestantes los mataban, los quemaban, a los musulmanes, o sea, había un celo enorme, ¿no? Fue mal utilizada la religión en sí. Bueno, pero sí, entonces, cuando también estos británicos dominan la India, ellos querían tener una conquista cultural, habían hecho un pacto de respetar las religiones locales, pero luego también parte del proceso de colonización o la justificación era que los no cristianos, los que no eran europeos, el eurocentrismo, que nosotros europeos somos blancos, cristianos salvos, y nuestra justificación moral para colonizar es convertir a los paganos, a los no cristianos, porque son condenados al infierno incivilizados. Hay varios documentos directos de varios viceroys, de varios virreyes de la India británicos, que decían que los hindúes no tenían su intelecto más elevado que el de un perro. Y eso lo documento aquí yo. El marqués de Hastings declaró: los hindúes parecen estar meramente limitados a las funciones animales. No tiene más elevado su intelecto que el de un perro. También el Lord Curzon, virrey de la India en 1870 a 1910, dice, es un testimonio de primera mano que manifiesta la mentalidad de los ocupantes. A todas las personas que creen que el imperio británico, después de la providencia, o sea, la de Dios, es la mayor fuerza favorable del bien que existe en el mundo. Fíjense. ¿Eh? Y ¿cómo se llama? O sea que había una tendencia muy, muy terrible, ¿no? Bueno, entonces, cuando llegan a la India, ya había una cosa muy interesante, que cuando el cristianismo llega también a Roma, eso lo documentamos aquí, dice así, dice, voy a leer, dice así,
fue la confrontación cultural. Además, en los primeros estudios de la cultura hindú los realizaron intelectuales cristianos, quienes dentro de su cosmovisión realizaban un bien soteriológico, salvífico, y de toda buena voluntad interpretaban las otras religiones, en especial las que semejaran al cristianismo, bajo el concepto que eran las imitaciones del diablo, una tradición que empezó desde Tertuliano contra la liturgia de Mitra y Justino contra el orfismo. También la exclusividad fue establecida por Orígenes, Cipriano y San Agustín. Este obstáculo epistemológico se puede observar en la historia de la civilización, donde Will Durant se pregunta que si la vida de Jesús sería mito comparable a las leyendas de Krishna, Osiris, Apis, Adonis, Dionisio y Mitra. Tales preconcepciones o prejuicios tuvieron su origen en la escuela de los primeros indólogos llamados el orientalismo. O sea, ellos ya tenían una cosa interesante. San Pablo de Tarso llega a Roma, llega a Grecia, y allí ya existían hijos de Dios. O sea, ya existían hijos de Dios con una virgen mortal. Hércules, varios, Dionisio, Mitra, en fin. Hijos de un Dios. Y el concepto de Dios Padre, que era Zeus, era Deus Pater, el Dios Padre, ya existía allí en Grecia y en Roma. Entonces, Cristo tenía que ser más que eso, tenía que ser Dios mismo, más que el Padre, incluso, así como algunas cristologías o teologías cristianas sobre Cristo consideran que Cristo es más que el Padre incluso más que el Padre. Que Moisés vio a Jesucristo, le vio su espalda y sus pies. Así ellos lo interpretan. Entonces, cuando veían que había esas semejanzas, decían que el diablo se llamaba la tesis del mono de Dios, que el diablo creaba religiones semejantes, o sea, con hijos de Dios, parecidas, ¿vale? Entonces, cuando llegan a la India y encuentran que ahí está la religión de Krishna, que también es así muy parecido a algunos aspectos, crearon el famoso, bueno, crearon todo ellos pagaron a sus intelectuales, es lo que documento aquí, ¿sí? Que ellos, ¿cómo se llama? Crearon el estudio etnológico y el coronel Bowden dio su herencia para crear la cátedra de ensayos y estudios de la India con el fin de convertir a los hindúes. O sea, no nada más una conquista de gobiernos, porque ellos, los reyes hindúes se dieron al rey británico, a la corona británica, al pagar tributo, porque veían que eran superiores, los derrotaron en la batalla de Plassey, y la resistencia las hubo por parte hasta de reinas hindúes. Y pero bueno, firmaron la paz, pero con respeto a la religión local. Pero luego no, o sea, sabían que una conquista no nada más era una conquista de gobierno, política, sino una conquista también cultural. Y empiezan a mandar a sus misioneros, empiezan a venir los misioneros a evangelizar en de buena fe, y pagan a sus académicos, crean un concurso fue Carlos H. Wilson, creó un concurso, ocupó el puesto de la cátedra, la silla Boden, o sea, la cátedra Boden de Oxford, y hizo un concurso de 200 libras esterlinas, en aquel tiempo mucho dinero, para el académico que presentara la mejor refutación de los textos hindúes. Y crean escuelas, creaban escuelas para reconfigurar, adoctrinar a los niños hindúes, enseñándoles sus teorías. Y para ellos era mitología la India, todo es mitología, o sea, era ficción, porque era otra religión, incluso que Cristo era Krishna. Y que lamentablemente con eso de la mitología en ese sentido, yo lo que explico aquí, especialmente cuando hablo de Müller, ¿sí? De Max Müller, que fue una persona de origen alemán, pero creció en Inglaterra y era al servicio de su majestad, era 008. No, pero antes de James Bond, ¿verdad? Entonces era 005, 001, 003 o 004.
al servicio de su majestad. Max Müller, ¿cómo se llama? Él escribió un libro que se llama Mitología Comparada. Sí, en fin, entonces ellos usaban mucho esa palabra. Lamentablemente, esto les dio armas a los académicos ateístas y racionalistas, una corriente que surge ahí por Alemania y otros lugares, que dicen, bueno, pero si otras religiones son mitología, ¿por qué? Porque son supernaturales, porque, por ejemplo, en algunas partes hablan que un animal habla o que una cosa así son milagrosos, pero la Biblia está llena de lo mismo, hablan de gigantes, hablan de hijos de Dios, hablan de que un Dios tiene hijo con una humana, pues, pero eso está lleno de las otras religiones también que ustedes niegan, o sea, eso está lleno de su religión también, de lo que ustedes niegan, ¿sí? Por ejemplo, y aquí pongo el ejemplo de que, ¿sí? Así dice, por ejemplo, doy este ejemplo. Aquí, ok, dice. Es notable que Müller empieza su libro con el diálogo entre Sócrates y Cefredón, donde el filósofo clásico diserta el por qué no se debe dudar de las historias sobrenaturales de Zeus y las denomina mitos, que en griego quiere decir palabra, relato. Ella adopta la mentalidad judío-cristiana escéptica, usan como lanza de batalla la palabra mitología para referirse a las semblanzas religiosas de los Vedas y otras culturas, aunque dice algo muy acertado. A lo que se llama vulgarmente la mitología de India es de poco uso para esta clase de comparaciones. Las historias de Vishnu, de Krishna, no son propias son propias de la India. Esa mitología de los Puranas no es de nada ninguna utilidad para la mitología comparada. Página 99, 69. Pero no se cuestionó que considerar las narraciones milagrosas de otras religiones que no fueran las de la suya, como ahistóricas, solo que un daño axiológico, o sea, moral, pues esto le proporcionó más armas a los militantes del ateísmo para atacar la Biblia. Y con el debido respeto a esa escritura, se le pide al lector que analice lo que opinan los enemigos históricos de la religión, gracias al criterio que aportó más. El relato de la burra de Balaam que hablaba en comparación con las fábulas europeas. La ballena de Jonás, donde el protagonista viajó dentro de la misma, al igual que el cuento de Pinocho. Los ángeles, bellos personajes refulgentes que la iconografía pinta alados, y las hadas madrinas, bellos seres alados del folclore europeo. El gigante Goliat vencido por el niño David de una pedrada, y el cuento del gigante vencido por Juanito, o Pulgarcito, también otro. El famoso Sansón que es similar a Hércules. El nacimiento del Hijo de Dios en Jesucristo con la Virgen mortal, y el nacimiento del Hijo de Zeus con una Virgen mortal como Hércules. La serpiente que le habló a Eva en comparación con tantas fábulas que más juzgan en narraciones míticas. Simplemente compare las siguientes creencias, o como yo la llamaría mitología escandinava y germánica. Odín llegó a ser el dios supremo. Después crearon al hombre Adán, entre paréntesis, de un fresno, y a la mujer, entre Eva, de un olmo. Lo que recuerda la creación de los primeros padres de la Biblia. Por lo que Müller adolece el mismo defecto que critica y debe haber sido ético, como otras tradiciones religiosas, en especial con Krishna, la celebridad central en el hinduismo. Como ya se informará un poco después, sus propios colegas verificaron su realidad histórica. O sea, esto dio origen a todo ese racionalismo, ¿no? Y así empezaron libros como el de John Roberts, pero como Cristianismo y Mitología, donde escribió: está probado por evidencia documentaria que Krishna vivió en la India antes de la era cristiana. O breve historia del cristianismo y otros tratados en los cuales se rechaza totalmente a la historia de Jesús de los evangelios. Terrible, ¿no? En la que se adhieren a esta historia están Thomas Whittaker de Inglaterra, W. Smith de Estados Unidos, Arthur Drews en Alemania y los franceses Edward Durtin y Chandoux. Y en era contemporánea existen libros como el titulado Cristianismo, un mito más. El especialista en mitología Joseph Campbell dijo: varios eruditos han sugerido, por lo tanto, que nunca ni un Juan ni un Jesús, sino un Dios del agua y un Dios del sol. O sea, terrible. O sea, yo no digo que eso es verdad, al contrario, estoy hablando aquí de que lamentablemente ellos dieron armas ¿cómo se llama? A esta gente malvada para llegar a esos extremos.
Sí, pero la academia no acepta esas teorías negacionistas, eso ya está comprobado. O sea, el Señor Jesucristo como Krishna y otras figuras religiosas son personas históricas. Esas lo van a agarrar los materialistas ateístas. O sea, yo hablo del efecto que creó tienen unas armas ellos. Yo no digo que esas historias supernaturales son falsas y tengo razones para explicar por qué no son falsas. Ahorita vamos a hablar de esto. Y luego el señor este, el que de esa página, que no le queda mucha publicidad, ni quiero mencionar sus nombres, porque no lo ameritan, o sea, eso no es, es una postura materialista. Esos materialistas no tienen peso en la academia. Perdón. Lo que sí es cierto que las ciencias históricas no aceptan los milagros de estas figuras religiosas, son cuestiones de la fe, así lo manejan, ¿sí? Pero la historicidad no. O sea, ahora, ahora dice esta persona así, y que así también es Cristo y así también es Krishna. Bueno, para empezar, esa persona ateísta que hizo ese comentario, mal llamado racionalista y todo esto, ¿por qué? Creo que se le olvidó que no fuese el punto. De hecho, en el libro se actualiza el concepto, el que se explica cómo Cristo es una figura histórica aceptada por la academia desde mucho tiempo atrás. Eso fue dejado muy atrás. De hecho, hay un capítulo que es el capítulo 5 de mi libro, que se llama Krishna Vasudeva a través de la historia, y el cuarto que se llama Las teorías sobre el Krishna histórico. O sea, en este se habla cómo se piensa que hay una teoría que es tripersonal o bipersonal que dice que Krishna es el producto de dos figuras históricas, que es una teoría que, como dicen los especialistas, es una hipótesis sin ninguna evidencia científica. Es una teoría que inventó un académico llamado Berberkar de la India, que decía que hizo la primera edición crítica del Mahabharata. Hay un instituto que se llama Berberkar Institute, que estudia los textos antiguos de la India, los manuscritos, y hicieron la primera reconstrucción de con muchos manuscritos del Mahabharata, y él dice que en el Mahabharata está basada esa teoría, aquí lo discuto, que no hay menciones de Krishna, ¿cómo se llama? Que Krishna de su niñez en el Mahabharata, y que por lo tanto el Krishna ¿cómo se llama? Del Bhagavatam y los Puranas, las otras obras hagiográficas o de historia religiosa, ¿cómo se llama? Era otra figura religiosa, o era otra persona, y el dios de los pastores aviras, y ¿cómo se llama? Y que, ¿cómo se llama aquí está la historia, primer, sí, que ¿cómo se llama? Y que así, por esta era la supuesta evidencia que le presentaba o argumento, pero en su propio libro, es chistoso eso, ¿no? En su propio libro, él, en el Mahabharata, aquí estamos, hay un texto del Mahabharata, mm, está chistoso. Ok, hay un profesor que es el doctor Benjamín Preciado, que no es creyente en Cristo, él lo ve puramente como una persona histórica, un libro que se llama Primeras Evidencias Históricas de Krishna, o Tempranas Evidencias de Earliest Evidence of Krishna, ¿sí? En un libro que él editó en el Colegio de México, ahí lo pueden conseguir, que tiene varios, yo le hice una crítica porque tiene muchos errorcitos, no errores de las evidencias, sino algunas de interpretación, así. Bueno, él cita esta parte del Mahabharata, que es el Sabhaparva 38:1-15, que nos explica cómo sí se hace mención de la vida infantil de Krishna en Vrindavan. Fíjense, Krishna tenía un especial, perdón, aquí está.
Ok, aquí está. Dice, no obstante, otros investigadores han desacreditado tal sospecha, ya que dentro de la épica Mahabharata se encuentran referencias a los relatos infantiles en cuestión. Entre las avaladas está el discurso de Shishupala contra el protagonista, donde alude a las hazañas infantiles como la muerte de la bruja Plutana, la destrucción de una carreta por el bebé Krishna, la muerte de los seres demoníacos como vaca, que era un ave del terror, la de Kessi, el caballo, Arista, el toro, el milagro del levantamiento de la colina Govardhan y a Krishna comiendo ofrendas en la cima de esta, así como la muerte de Kansa, que fue derrocado por el héroe. De hecho, en el Mahabharata, en esa parte, este Shishupal se manda, ahí se da el primer, así como existe el primer, el famoso testimonio de este, ¿cómo se llama? De Celso. Celso, que es, digamos, el primer testimonio, porque registra basado en otra crítica de otro filósofo, contra el cristianismo, hace uso de los testimonios difamatorios que tenían los judíos en el Talmud contra Jesús y contra la Madre María. De una manera muy horrenda habla de la Madre María, ¿no? Que no quiero ni repetir con todos respetos. Pero eso se llama testimonio negativo de gente opositores, así de haters, ¿no? De odiosos, de enemigos de la figura histórica, como este caso de Jesús. Y él evoca eso, ¿no? Diciendo que Jesús era hijo de una mujer adulta llamada María, que, ¿cómo se llama? Y de un soldado romano llamado Patera, y otras blasfemias que se hacían contra Jesús, ¿no? Contra el cristianismo en sí, en principio. Así, el primer testimonio difamatorio que hay registrado que viene en los textos de la vida de Krishna es el de Shishupala, donde habla muchas blasfemias y le dice que no sabe si es un kshatriya, o sea, un guerrero, o era un pastorcito de vacas, porque fue criado como pastorcito en su niñez, fue escondido de su tío para que no lo matara, era también su matanza de inocentes. Entonces, Kansa, el rey Kansa. Entonces ahí habla de eso. Ahora también en el Mahabharata, ¿cómo se llama? En el Adi Parva, capítulo es 10, es 44, ¿sí? XL 4 en romano. No, pero sí, se dice ahí claramente, se dice así, Krishna tenía un especial cariño por ese río, pues fue el pasaje que lo vio crecer durante los días de su adolescencia. Recordó la casa de Nanda, el rey de los rebaños. Pensó en su madre Yasoda que estaba en Gokula, se brindaban, y lo mucho que ella lo amaba. Se acordó de Radha y del lugar donde salía a reunirse, de un remanso cubierto de enredaderas y de jazmines. Krishna suspiró y a continuación le relató a Arjuna los muchos incidentes que le acontecieron en aquellos días. ¿Sí? Es interesante todo esto, ¿no? También en los Puranas, en el Moksadharma 340, Jiva Goswami cita en el siglo XVI y contexto el Mahabharata, que menciona a los Puranas como el quinto Veda. ¿Cómo que no se sabía la historia de Krishna en el Mahabharata? O sea, ahí se refuta eso de este señor Bardalkar. Y esa especulación la saca mucho, y especialmente una feminista y sus seguidoras, ¿no? Que se llama Yisual, Sapida Yisual. Esta dama usa mucho esa teoría de que hubo una deidad llamada Vasudeva Vishnu, y acá hubo el príncipe Krishna, Yadu, que era Krishna, y otro rey del Rayapur, y los unieron. Son especulaciones, como dijo Jacobi, como dijo también Andrew Rosanen del Departamento de la Universidad de Harvard de Estudios de Religiones del Mundo. Lo dice muy claramente en el libro de Arqueología Vaishnava de Steve Rosen. Ahí lo dice, que son puras especulaciones nada más, no tiene ninguna evidencia. Otro Preciado también lo dice, o sea, gente que, todos los que son especulaciones, no hay ninguna prueba que hubo 2, 3 Krishnas. En fin, y este señor que no sé qué leyó, nada más haber leído esa parte, si es materialista, pero yo lo que dije es esto, que, ¿cómo se llama? No, dije que el efecto que creó en este libro, por parte de los, ¿cómo se llama? De ese abordamiento, exclusividad, de rechazar lo que no fuera
¿cómo se llama? Su religión, que es mi tesis doctoral, por cierto, una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India. Se llama Exploración y actualización sobre la historia, en Editorial Académica Española, Horacio Francisco Arganis Juárez. Es lo que yo estoy afirmando allí. Y hay otro libro que no lo tengo todo impreso, espero adquirirlo porque es un editorial cara, pues soy autor, que se llama Krishna and Indological Studies, a Epistemological Review. Es un libro, se llama Krishna y los estudios indológicos, una revisión epistemológica, o sea, crítica al método de cuando se, los estudios indológicos, cómo acercan a Krishna. Y uno de los capítulos es un ensayo que eh, se llama, ¿cómo se llama? Las fuentes históricas puránicas. Porque otra cosa que vino producto de la indología, pero como bien lo documentan varios académicos, entonces incluso el doctor Wiesel, que la idea de que los hindúes no tenían libros de historia, así se les ocurrió imaginar, de esto viene de los, pero es anterior, dice que eso también lo dijo Al-Biruni, lo dice aquí el doctor Wiesel. ¿Cómo se llama? Y también lo dijeron también los orientalistas, por la idea de que el modelo histórico de antigüedad de los textos védicos chocaba con la cronología mosaica, o sea, el concepto de creación mosaico, judío-cristiano y bíblico, que es el que usan las religiones abrámicas, que la historia tiene, la tierra tiene 6.000 años, los creacionistas, así cristianos literalistas, creen así. Entonces, y los islámicos también creían eso, aunque los islámicos dicen que de hecho ya existía la tierra hace miles de años, incluso otras especies de vida, pero la creación de Adán empieza con Adán hace 6.000 años aproximadamente. Entonces, para ellos chocaban con todos esos, pero para entender, bueno, no voy a tratar ahorita de demostrar, tienen que leer el libro ese, hay un ensayo que lo he presentado, me lo han leído muchos especialistas. El tema aquí es que es otro tema. Porque esta persona que dice, primero que todo se ve que no leyó mi tesis, nada. Alguien le informó a esta persona que escribió, porque si ha leído mi tesis no creo que hubiera dicho eso, se atrevía a decir eso, ¿no? Se ve que nada más leyó esa parte y fue lo que le gustó para burlarse quizás del cristianismo. ¿Cómo se llama? En el capítulo cuarto, hay también que es una revisión del modelo histórico. Hay una parte que hablo de ese tema, que voy a entrar en ese tema tantito ahorita. Muy bien. Porque yo presento evidencias de la antigüedad. ¿Qué? Dice, se ha aseverado que los Puranas y el Mahabharata son obras ahistóricas, mitológicas o cuentos. En cuanto a eso, sin duda que dichos textos usan ese tipo de género literarios, o sea, mito, ¿verdad? Los cuentos, eso lo utilizan, ¿no? La leyenda, etc. Para transmitir sus enseñanzas, como lo han hecho los autores antiguos, a un Herodoto, el padre de la historia. Herodoto, que es conocido como el padre de la historia, habla de Hércules, habla de las mujeres serpientes, que esas se llaman nagas, que se encontraban en tal lugar, habla cosas así supernaturales, ¿sí? Y al analizar las causas de esa concepción deja descubierto un prejuicio, porque el periodo de Krishna narrado en el Mahabharata y el Bhagavata ya está corroborado con arqueoastronomía y con arqueología. Ahora bien, tal concepto, como ya se lucidó, proviene de los primeros indólogos orientalistas basados en su paradigma exclusivista de religión, que no admitía que haya existido la Tierra y menos otras culturas así civilizadas a más de 6.000 años atrás, cuando empezó la creación bíblica. Otra base de esta conjetura proviene de los ateos en sus diferentes manifestaciones, quienes tampoco reconocen que existan milagros y sucesos paranormales o metafísicos. De hecho, es muy común que ellos se refugien en el credo de David Hume, quien niega, irónicamente, sin ninguna razón, los milagros,
Otro adagio ateo como el de Marx, que según él, la historia religiosa opera ilusión. Ahora, como su paradigma está condicionado, no les permite entender e interpretar los sucesos milagrosos de las escrituras puránicas. Al respecto, Srila Prabhupada respondió: los hombres con un escaso acopio de conocimiento aceptan únicamente la historia del mundo a partir de la época de Buda y no consideran todas las historias de antes de ese periodo que se mencionan en los Puranas y el Mahabharata, etc. Algunos de los hechos históricos que se obtienen no corresponden con la experiencia que se tiene. Considerando las diferentes situaciones y también el tiempo y las circunstancias, no hay nada extraordinario en las historias de los Puranas. Los grandes rishis tales como Vyasa no tenían por qué poner en sus obras historias imaginarias. Y aquí pongo, dice, al respecto, los expertos como Rostom han afirmado lo opuesto. Son lo más semejante a una historia que puede encontrarse en la literatura hindú, que se combinan con una información enciclopédica, hablando de los textos puránicos. O sea, los hindúes tienen dos fuentes de historias, dos textos, lo que argumento yo aquí, en tanto en mi libro como en este otro libro, que son itihasa, significa los hechos históricos. Los itihasas son las, y así le llaman a las épicas como el Ramayana y el Mahabharata, itihasas. En los lenguajes vernaculares derivados del sánscrito, significa lo que pasó. Hoy en día cuando se hablan de hecho histórico, pero es itihasa que pasó, un hecho historicidad, itihasa, historia aihitya, sánscrito, en las lenguas como el hindi y otras lenguas vernaculares derivadas del sánscrito. O sea, itihasa. Y puranas, que significa antigüedades, las antigüedades. Claro que la historia, bueno, aquí dice otra cosa interesante. Dice, es relevante que antiguamente algunas culturas compusieron obras de historia tradicional o protohistoria, con la misma estructura que los Puranas. Por ejemplo, el Códice Tiochtitli se informa que el rey Maxim de Texcoco hizo una compilación de las crónicas toltecas llamada el Teomós o Libro Divino, que contenía el relato de la creación del mundo, la emigración de Asia de aquellos pueblos, las etapas de su viaje, la dinastía de sus reyes, sus instituciones sociales y religiosas, etc. Klaus Klostermayer señala otro paralelismo. Los Puranas, como la Biblia, tratan con la creación, la historia de las dinastías, biografías de santos, leyes morales, sabiduría humana, los primeros seres creados, una personalidad tipo Noé, el nacimiento del Salvador Krishna, todo tipo de milagros. En forma similar a las antigüedades judías de Flavio Josefo, los anales de Su Manchien, conocidos como el Shishi o Seiki, o las memorias históricas de Chimanquien, etc., en los cuales, a diferencia de la historia natural moderna, los autores utilizan sin discriminación todo tipo de ornamentos y géneros literarios para registrar y transmitir los hechos históricos de sus culturas. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Que en la antigüedad no era como la historia científica moderna. Mismo los, digamos, primeros estudiosos de tipo científico, protocientífico, naturalistas, como esto natural de Plinio el Viejo y otras, aún así ellos hablan de cosas supernaturales. Eso es ¿por qué? Porque en todo el pasado el hombre nos habla de cosas supernaturales y en el presente. Pero dado que a partir del siglo XIX, que el materialismo, la cosmovisión materialista tomó poder a través de doctrinas como fueron el naturalismo darwiniano, el marxismo, materialismo dialéctico, positivismo, que es agnosticista de Hume, August Hume, especial August Comte, el nihilismo nietzscheano y todas esas doctrinas que se hicieron como reacción a las opresiones y errores del alto credo cristiano en la Edad Media, por las instituciones religiosas o los líderes de las instituciones religiosas de tiempo, que hubo mucho mal uso, abuso. Entonces, por eso esta gente reaccionó queriendo quitar todo lo metafísico de la ciencia, de la educación, y crearon el mundo secular, se llama el fenómeno de desacralización del universo. Pero en la historia real y hasta la fecha, el hombre ha registrado y atestiguado cosas supernaturales. De hecho, varios expertos dicen que en realidad, porque toda sociedad, el tema del origen del hombre es más allá de lo que un hombre puede, o la creación, el universo, son cosas que no se pueden demostrar. Por eso
la ciencia no es ateísta, es agnóstica. ¿Qué quiere decir? Que todos los temas así como origen, todo esto no, o sea, lo que es metafísico está más en una demostración empírica, está más allá, o sea, no está al alcance del hombre conocer. Imagínense el hombre tan pequeñitito, somos un grano en el planeta, una micra, y el planeta es una micra, y no se ve en el sistema solar, es una cosa nada, y en la galaxia no es nada. ¿Cómo hablar del origen del universo? El hombre no puede, no podemos todavía ir a Marte, no podemos ir todavía a colonizar otros astros que no sea el planeta Tierra. No hemos colonizado aparte hay nada más las bases espaciales, pero no estamos colonizando la Luna, por ejemplo, no la hemos colonizado. O sea, no tenemos poder para ir otras estrellas, a otros sistemas solares. Que sea el origen del universo. Es ficticio, es infantil pensar que podemos. ¿Cómo podemos? O sea, hay mucha fantasía en la ciencia ficción, como la guerra de las galaxias, ¿no? Viajes por hoyos negros y saltos del tiempo. Son cosas que no se pueden, o sea, son fantasía, todo eso es fantasía, ficción, fantasía de ciencia ficción, ¿sí? Y en realidad, sin embargo, también ir al pasado y máquinas del pasado, eso no existe, ni se puede ni se podrá. ¿Dónde está la prueba de que eso está más allá del hombre? O sea, no ven con cosas, no fantasía, o sea, también son sueños, o sea, la verdad. Pero a veces esas cosas entran a través de la ciencia ficción como en el inconsciente colectivo de la gente, ¿no? Y algunos que sí, eso le gusta mucho al materialista, ¿no? Al ateísta, para decir que ya controlamos el universo, tenemos la verdad, y así, algún día somos. Pero el que dice que, hablar de que no, la negación del ser supremo, de Dios, del ser inteligente, es como decir que ya fui al fin del universo, ya observé allá, ya fui al pasado, al principio del universo, ya vi que no había un ser inteligente. ¿Me explico? Un ser inteligente que diseñó todo, o sea, bueno, no voy a entrar ahorita en ese tema, pero me refiero a que es una cosa imposible de comprobar. Por eso hay una pugna muy fuerte entre el ateísmo y el agnosticismo. La ciencia, su filosofía es el agnosticismo, no el ateísmo. Parten de que esas cosas están bien para la fe personal, ¿verdad? Así es, eso ya, aquí en la ciencia hay que hablar nada más de cosas que se pueden verificar científicamente. Y teorías puede ser también que se presten a la posibilidad de una verificación, ¿sí? Muy bien. Y también yo aquí entro en esa discusión de que la teoría, por ejemplo, evolucionista, muchos eruditos, muchos científicos, cada vez le encuentran más dificultades, que dicen que es el visto cosmogónico de nuestra época, que reemplaza otros mitos. Lo mismo también el Big Bang, hasta el mismo Carl Sagan, es en inglés, ¿no? También dijo eso en su famoso 1980 en su serie de Cosmo, ¿no? Que el Big Bang es nuestro moderno mito científico acerca de la creación. Viene de la misma necesidad humana de resolver el problema enigma cosmológico, pero que hablar del origen del mismo, tratar con esas cosas, está más allá de la capacidad de un ser humano. Ahora, es interesante cuando abordamos el tema de los relatos supernaturales, mitos y eso. Ahí existe lo que es la cuestión del origen y cosmogónico, no se puede comprobar, y eso depende de la fe de cada quien. Ahora, hay muchos relatos que vienen en forma mítica y que tienen base histórica. ¿Sí? Por ejemplo, en el siglo XVIII los historiadores estaban convencidos que las ciudades de Pompeya y Herculiano eran ficticias y sufrieron un terrible shock, ¿verdad? Cuando vieron que los arqueólogos descubrieron. ¿Sí? También unos burlaban de Herodoto, que relata Herodoto que en cierto país había unas minas que estaban respaldadas por unos grifos que estaban así en las minas cuidando. Y unos arqueólogos soviéticos en 1963, en el lugar del Altai o Kincha, en ese lugar encontraron una montaña dorada, que es casi una montaña dorada, que era una montaña llena de oro, en el valle de Osirka, y excavaron ahí una civilización que tenía minas de oro adornadas con grifos en la entrada. Los investigadores han considerado mítica la descripción de la gran elevada fortificación de Petra en el desierto, en el sureste del desierto del Mar Muerto, narrada por Aristóteles, Plinio y Eusebio, que eran historiadores. Sin embargo, el desliz probó ser su preconcepción cuando Johann Ludwig Burger, en el siglo XIX, encontró arqueológicamente la realidad de esta, ¿no? La altura de Petra. En 1870 era como considerar ficción la ciudad de Troya, escrita por Homero Iliada,
y aunque fue ridiculizado por los historiadores en su intento, Henry Schliemann, usando como texto, como mapa, el libro, ¿cómo se llama? La Ilíada, encontró en Asia Menor a Troya, y que había habido tenía 7 capas de antigüedad, o sea que había estado sobre 7 Troyas antes. También en el estudio de Chou Kang, el embajador chino, su libro, narra que existió una ciudad maravillosa, ¿verdad? Por muchas, en la jungla del sur de China, con unas grandes bardas, y muchos decían que era pura imaginación, ¿no? Y luego el naturalista francés H.S. Buffon descubrió en la jungla espesa de Indochina la reina d'Angorton, con sus fortificaciones. También hubo en el siglo, a fines del siglo de 1900, muchos historiadores decían que no existía el cenote maya de Chichén Itzá, y sin embargo, cuando este arqueólogo marino Thompson descubrió el pozo bajo el agua. En fin, o sea, así que así esa onda de cerrarse, de decir esto no existió, todo eso es completamente absurdo, ¿no? También sabíamos eso de Marco Polo, que decía que los chinos usaban piedras calientes en sus baños, ¿no? Y todos se rieron de él, ¿no? La academia se rió de él, pero ahora sabemos el carbón mineral. O sea, es que nada más usted mi paradigma tiene que no ser cierto. También, ¿no? Es interesante que en tiempos más recientes, cuando vinieron ¿cómo se llama? Colonos, las fotos de los colonos a América, los indios describieron en una forma mítica, los indígenas de ahí, ¿no? Americanos, cómo llegaron así, ¿no? Las flotas, lo escriben de una manera mítica. Es la forma de narrar la historia de la antigüedad. El Códice Borbón y el Códice Tonalam de Ubín, que estaban en la biblioteca de Escorial en España, hablan de los peregrinajes de los aztecas, ¿no? Y son uno de los grandes documentos históricos de los aztecas. Y su viaje legendario, ¿no? Y todo esto está escrito de manera pictográfica y de manera simbólica, religiosa, es el lenguaje ese mitológico para dejar su testimonio histórico. Y sobre los Puranas, un gran erudito, Alvin Goldheim, escribió: solo quien ve tontas fábulas y bellas alegorías no tiene idea de su significado. La mitología es algo muy diferente, es la más exaltada expresión de las más exaltadas verdades. Es mucho más, es también la historia primordial de la humanidad, Wolge. O sea, que es lo que se llama el lenguaje mítico histórico. En el pasado la gente utilizaba los relatos, lo escribía de esa manera, era forma de relatar la historia. ¿Sí? En fin. Todo eso, ¿no? Así también hay mucho estudio arqueológico de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Muestra ¿cómo se llama? Que era una forma como se relataba la historia. Incluso ya la historia actualmente, la metodología histórica acepta también las tradiciones orales, siempre que haya dos líneas y que coincidan. Ya no es así. Ahora, en cuanto a los milagros y cosas supernaturales, hay estudios hechos por varios científicos de universidades muy importantes como Stanford Research Institute, la Universidad de Duke, por parte de Doreen, que hay una ciencia que se llama parapsicología, y que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Demostrado que existen poderes sobrenaturales. Incluso ahorita el FBI, la CIA y la CIA tienen detectives psíquicos, utilizan gente que tiene poder psíquico cuando se agotan todos los recursos y encuentran cadáveres, han encontrado así asesinos, etcétera, y los cadáveres que no se encuentran y hacen espionaje psíquico también. Entonces, no, y los Puranas pues tienen todo eso también, la creación del universo, las dinastías de los reyes, las sagas de los reyes, el tema de todo eso, ¿no? Son obras de historia. Así es. Entonces, bueno, podríamos hablar mucho de todo este tema, ¿no? Que hay razones también, porque hablando hablando así de las razones, ¿eh? Las razones de que, ¿cómo se llama? De que el racionalismo, la razón es relativa, señores. ¿Qué no aprendieron eso? Porque con lógica yo puedo establecer una tesis o antítesis, un argumento lógico. Con razonamientos también puedo sustentar una falacia, una cosa que no es verdad y es lógicamente verdad, pero es una cosa irreal.
y puedo ser, lógicamente, puede ser real, pero es irreal. Sí, o sea, la lógica es relativa, todo argumento tiene su argumento. Voy a darle un ejemplo. Hay uno le atribuyen a Buda que, ¿cómo se llama? Que dijo que si había un creador, vemos que nadie sigue las leyes del Supremo. ¿Cómo debe ser eso? Ah, sí, que si hay un creador, todo el mundo seguiría las leyes del Dharma de Dios, porque son sus leyes. Por lo tanto, no debe haber un controlador, ¿no? Y el contraargumento es que no, precisamente porque hay un controlador, él controla también, nos controla, pero también nos da libre albedrío para que lo obedezcamos por voluntad, para que así podamos hacer un juicio. Si este es, como por ejemplo, si hay un Estado que nadie puede más que seguir la ley, nadie está haciendo, mostrando su lealtad al Estado, su valor, porque lo hace por miedo y por obligación, es una tiranía. Pero si hay libertad en que tú puedes robar o no, y tú robas y violas la ley y te castigan porque robas, te está dando libertad. Así el Supremo Contralor tiene que darnos una libertad para escoger obedecerlo por voluntad o desobedecerlo por voluntad. O sea, siempre vamos a encontrar una razón, un argumento contra argumento. Lógica relativa. ¿Sí me explico? El razonamiento, el racionalismo llamado era más un racionalismo materialista, porque hay racionalismo también teísta y metafísico. Y en cuanto al cientificismo, así que la ciencia es lo único que puede comprobar la verdad, es la religión de los materialistas ateos. Quiero decirles que no, la realidad empírica es también relativa, hay muchas cosas que los sentidos son imperfectos, todo eso podemos entrar en lo que se llama la epistemología. En fin, y es cierto que los textos utilizan también armamentos literarios, utilizan también metáforas, utilizan todas cosas para explicar. Y luego viene lo que son las interpretaciones de high dimensional, de elevadas dimensiones. Todo eso lo estudiamos en este libro. Pero sí, ese señor no. Y el capítulo 6 se dedica precisamente a presentar todas las declaraciones de los académicos sobre cómo Krishna es reconocido como una figura histórica. Una antología de declaraciones de enciclopedias, de académicos, geografía histórica, ya los arqueólogos, todo eso para actualizar a la gente de eso, ¿no? Porque hay mucha ignorancia de este tema, ¿no? Hasta ahorita ya con el internet pues ya hay más estudios, está viendo ahorita unos descubrimientos sobre Duarca y por ejemplo aquí me dedico a dar así ya al final a través de la historia, ¿no? El testimonio por ejemplo de los sukis, de los brahmanas, aranyakas que hablan sobre Krishna, todos los textos smritis, luego también las dinastías que vienen de la época del primo de Krishna que gobernaron Delhi, los reyes que gobernaron Delhi desde que Krishna entornó a su primo Yudhishthir hasta la invasión de los musulmanes, la queda de Delhi por los Gauris, los musulmanes Gauri. Hablamos de, ¿cómo se llama? El Yuga, el periodo temprano, los descendientes de Krishna, Prayanava, Prithvibahu, Subahu, Satasena y Santasena. Los reyes de Gujarat, todavía en otras partes, tienen su linaje directo a estos reyes, desde Prayanava a Satasena. Son descendientes de los Yadus, todavía hay descendientes Yadus, ¿sí? Las declaraciones de Nilukta de Yaksa, del Panini, pues, del Panini Sutra, del gramático Panini, del Bodhayana Dharmasastra, ¿sí? De los Alvars, de Chanakya Pandit, del budismo y el jainismo, cómo hablan de Krishna como figura histórica. Los budistas eran agnósticos y los jainistas ateos totalmente hablan de Krishna como un gran arhat, gran sabio. En la escuela de Kapila, el Sankhya lo compiló, hizo a Krishna, el autor tenía un nombre de devoto de Krishna, pues se volvió un ateo, y él fue el autor, y ahí su nombre, y él no niega a Krishna, al contrario. Los acharyas, diferentes acharyas, los de la escuela chivaísta impersonalista de Sankara, que hablan de Krishna como el ser supremo, este, el Dautakian, es una obra teatral sobre Krishna, ¿cómo se llama? La época del Imperio Gupta, de los griegos, que hablaban de Krishna como Hércules, el Hércules de la India, ¿sí? Y hasta en epigrafías de Krishna, ¿sí? Eh, en fin, el Heliodoro, que son devotos de Krishna, la estela de Mora en Mathura, la estela de Gauchón y Jativada, otra inscripción en el Deccan, que habla también de la reina Nagika, la esposa de Krishna, y de Krishna, Vasudeva y Sankarsan,
quinto curso en su biografía también de este, ¿cómo se llama? Alejandro Magno habla de Krishna, también el Ptolomeo, el general de Alejandro, en siglo III. Todo eso así, ¿no? Del Corán, digo, del, ¿cómo se llama esto? De los islámicos, como en los hadiths habla de Krishna, en fin, todo esto. Y también de varios así, mismo que también fueron cristianos, John Bainter, por ejemplo, también que habla de Krishna con figura histórica, los bajaístas, Masih Ali Bahar, de los Negiras del Punjab y otros teólogos que reconocen así. Rodolfo Otto dijo que Krishna fue una persona histórica, es un hecho ampliamente indudable. Rodolfo Otto ya es del siglo XX, pero es el padre de una disciplina científica que se llama fenomenología de la religión. Era cristiano, sin embargo, muy científico, y él habla de eso. John Robertson, que utiliza la India antes de, ¿no? El doctor de Oxford, Horace Jacobi, que utiliza, ¿verdad? Que la teoría de dos personajes, ¿no? Krishna fue diferente, Krishna, hubo dos Krishna, Vasudeva y Krishna, pero se acepta Krishna. Así vamos, ¿no? También Albert Schweitzer, que fue el primero que hizo una investigación científica sobre Cristo, la obra de investigación histórica científica de Cristo, sí, Cristo es una figura histórica, fue el primero en proponer la teoría del imperativo categórico antes que Kant, él fue un racionalista, y antes de él, Banki Bihari Chatterjee escribió el Krishna Charita, que es la primera investigación científica, positivista, científica naturalista sobre Krishna, ¿sí? En fin, lo que dicen varias enciclopedias, Morris Winternis, ¿sí? No, el doctor R.C. Mayundar, Historia en la leyenda por el Mihari Mayundar, la enciclopedia americana, que es una figura histórica, el doctor Kwiatkowski también de la Universidad de Ciencias de Indología, la Academia de Ciencias de Moscú, de estudios indológicos, que con Krauss están hablando de que es una figura histórica, dice, tanto como Lenin, así. Teresa Roth, decana de la UNAM, en el departamento de la Facultad de Historia de la UNAM y experta en estudios bíblicos de la Universidad de Harvard, también que Cristo es una figura histórica, es el personaje histórico que parece en efecto haber existido, sufrió más tarde un proceso de edificación, o sea, volverlo Dios. La enciclopedia Salvat también dice lo mismo, Diana también, héroe indio divinizado. El doctor Thomas Hawking de la Universidad de Yale, del Francis Marshall College, especialista en Vaishnavismo, ¿sí? El doctorado de Yale, dice, a partir de esta firme postura histórica académica, Krishna, quien aparece en el Bhagavad Gita, es el príncipe Krishna del Mahabharata. Krishna, el príncipe histórico de Goswami. Académica quiere decir, scholarship quiere decir eso, histórica de las ciencias sociales, ¿no? Así es. Srivastava Goswami, que es de los Benares, invitado por los de Harvard. Autor con John Stone, Play with Krishna, también que habla de Krishna como figura histórica, o sea, el geografía universal, descubrimiento de Dwarka, que descubrieron la ciudad donde Krishna vivió. Andrew Rosanen, la Enciclopedia Británica, volumen 7, Micropedia, fíjense, en mayo, la New British Enciclopedia, volumen 7, Micropedia, afirmó: Vasudeva Krishna, un príncipe quien fue presumiblemente también un líder religioso, elevado a la divinidad por el siglo V a.C. El diccionario enciclopédico ilustrado define también que Krishna es una figura histórica, una encarnación de Vishnu. Y por último, del siglo XXI, porque este es en 1910, aquí está el arqueólogo T.V. Rajaram en la televisión, en el Art Center of Chennai, ahí en una serie, un programa se llamó The Search for Krishna, la búsqueda de Krishna, presentó varios hallazgos arqueológicos sobre el tema, más de 36 sitios del Mahabharata descubiertos arqueológicos. A Eddie Bryan, catedrático de la Ruhr University de New Jersey, en el libro, en su obra Quest for Historical Krishna, la búsqueda por el Krishna histórico, del Oxford University Press. O sea, la impresora de la Universidad de Oxford, este libro habla sobre la evidencia histórica, de por qué es una figura histórica. Y otro libro es el Search for Historical Krishna, la búsqueda del Krishna histórico, de Prince Publication in India, por Navarana Rajaram, doctor matemático investigador. Así es. Y el doctor Narahari Shah, investigador de la Universidad de Memphis,
el departamento es un físico de físico-matemáticas, que es el experto, fue el experto más grande investigador sobre las referencias arqueoastrológicas del Mahabharata y cómo Krishna detalla, saca todos los detalles de la vida de todo el Mahabharata, cuándo nació Krishna, todo eso, de acuerdo a las constelaciones con software de la arqueoastronomía o la astronomía histórica. Él estuvo aquí en Saltillo en un congreso, no tengo el gusto de conocerlo, ya falleció. En fin, o sea, todo eso es para actualizar a la sociedad, pero esta persona que mal usó mis trabajos dijo cosas que no son ciertas. En realidad, para empezar, yo ayudé mucho en la revista Crítica a un compañero que estudiaba aquí en el Instituto de Ciencias Religiosas, de aquí, que es una escuela, que es Saltillo, de Ciencias Religiosas, que estudia una licenciatura en Ciencias Religiosas. Yo lo ayudé a sacar un estudio precisamente arqueológico sobre la Navidad y toda la prueba arqueológica y geografía histórica y los estudios sobre Cristo. O sea, yo digo esto porque hay gente, sobre todo la gente, no todos, pero algunos de los, porque hay otros que difieren mucho de esa tontería, digo. Porque es una tontería, ¿no? Me lo han dicho gente que es así, conocidos que son de tendencia materialista, ahí me han dicho ellos que sí, que eso ya se fueron a un extremo ya salieron de la realidad. Me han dicho, ¿no? De que eso que hacen negar a Jesucristo. Pero eso es un problema ya es un problema ya de percepción, de disasociación de la realidad, ¿no? De personas que quieren ya a tiro llegar a esa etapa de desasociarse de la realidad, salirse de la realidad y crearse así una cosa que no tiene fundamento, ¿no? Negar la realidad histórica de Jesús. No, no. Sí, o sea, los milagros, claro, no vamos a repetirlos. Hay evidencias de sus cosas supernaturales que nos dan razones para creer, pero así como vamos a repetir, o sea, tenemos que tener una página del tiempo también para negar. Es lo mismo, eso no se puede ni negar ni demostrar. Son declaraciones también de fe y también son de la religión secular. En fin, pero este caballero que hizo esa declaración, con el más debido respeto, agradezco que me haya alabado mi trabajo, pero se ve que no lo leyó y lo está mal usando. No, no, el Señor Jesucristo es una figura histórica y toda Krishna enseña en el Bhagavatam que uno no debe de tener odio hacia ninguna religión ni ser intolerante con otras religiones. También en el Chaitanya Bhagavat se dice que Señor Chaitanya, que es la más reciente encarnación de Dios, dijo que Haridas, lo que hable Haridas lo habla directamente Krishna, o sea que Krishna hablaba a través de él, ¿verdad? Así. Él dijo, Haridas dijo que las diferentes personas de las diferentes religiones alaban a Dios con sus diferentes nombres revelados en sus escrituras sagradas, y que todo aquel que tenga malicia, haga mal, atacar a otra religión, está atacando al mismo Dios que él adora, insultando a Dios que él adora. Así es. Entonces sí, Cristo enseñó la tolerancia, también enseñó Chaitanya al respecto a todas las religiones. Esa persona, pues son gente confundida, o sea, alguien que se confunde. Y además dijo también, habló de que el modelo que yo cuestiono, presentamos evidencias de que esos modelos son teorías especulativas, que son modelos sin base. Nada menos que Morris Winter les dijo, ¿qué poder de seducción, ¿cómo se llama eso? ¿Qué poder tiene que en un área científica se crean las tesis de Max Muller, ese modelo que el Mahabharata decía antes de Cristo, y esas tesis que han presentado? ¿Qué poder de sugestión tienen esas teorías que no tienen ningún fundamento? Así es, eso lo dijo Morris Winters, hay citas directas y otros especialistas. Eso no tienen pruebas de eso. O sea, ni cuando las antiguas Puranas, como dijo Otto Ruder Otto, ¿verdad? Este es académico, no hay manera de comprobar antiguos, tan antiguos son los Puranas. Y Max Muller lo dijo también, que esos modelos eran hipotéticos y que no hay nada en la Tierra que pueda demostrar la gran antigüedad que tienen los textos sagrados hindúes. Lo dijo en 3 libros, en 3 fuentes lo dijo, y en el último antes de morir, los 6 sistemas filosóficos de la India. Pero no, se crean modelos, se defienden a capa y espada, y acá porque me conviene, en fin, yo no sé, yo no entiendo eso.
Pero sí, no, eso no es cierto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que esta obra, esta clase les ayude a aclarar más sus temas sobre Krishna. Y sí, están invitados a conocer. Si les gustó esta conferencia, denle like, suscríbanse. Si quieren apoyarnos, dicen para pasar el PayPal a nuestros proyectos, ¿verdad? Y estaremos muy agradecidos. Muchas gracias y que tengan una muy bonito día, muy bonita tarde y muy bonito día de la amistad. Muchas gracias.